Seguimos jugando con Air Studio de Facebook. Ya sabemos que este filtro es fabuloso para hacer que una máscara se pegue a tu rostro y que gire conforme tú giras la cara. Pero ¿qué pasa cuando quieres que algo se quede pegado a tu cara, pero que siempre apunte hacia la cámara sin importar hacia dónde gires tu rostro? Al principio nos parecía imposible lograrlo, pero descubrimos cómo hacerlo. Para este filtro, la primera prueba que hicimos incluía lentes en tercera dimensión. Pero aunque el efecto lucía interesante, le hacía falta algo, no tenía esa calidad gifesca. Sí, lo siento, gifesca, se dice GIF, no GIF. Y por cierto, hashtag calidad gifesca. Así que, para lograr poner unos lentes pixelados y que se vieran como un meme, tuvimos que hacer un poco de ingeniería inversa para descubrir cómo funciona Air Studio y hacer que hiciera lo que nosotros queremos. Recuerden que pueden descargar gratis todos los archivos directo de mercatecnia.com. Una vez que descarguen su archivo, debería aparecerles una carpeta con el nombre #dealwithit. Adentro está incluido el proyecto de Facebook Air Studio, la licencia en español y en inglés para quienes quieran utilizarlo, es una licencia de Creative Commons. Están los lentes en tercera dimensión por si quieren utilizarlos en su propio proyecto, el script, el sonido que utilizamos y algunas texturas. Vamos a abrir el proyecto. Lo primero que van a notar es que este proyecto tiene muchos menos elementos que el que hicimos la vez pasada, el de Tacos Before Vatos. Antes de comenzar vamos a darle run en el código para que puedan ver qué es lo que va a hacer este efecto. El efecto al principio va a sacar un mensaje diciendo que tienes que tocar la pantalla y cuando toques la pantalla va a suceder esto. Y se reinicia automáticamente el efecto. Podríamos hacerlo de nuevo cada vez que yo toque la pantalla. Se va a estar reiniciando el efecto. Lo primero que hicimos fue meterle a este proyecto un face tracker para poder rastrear el rostro y ver si gira a la izquierda o a la derecha. Los lentes Deal with 2D le pusimos de nombre. Estos son los lentes totalmente planos y es una animación. En las texturas la van a poder encontrar, son 5 frames para que los lentes se vean que están girando a la izquierda o a la derecha. Quisimos quitarle el efecto de la tercera dimensión y tratar de programar que los lentes se vieran con la patita corta cuando está volteando uno poquito, con la pata larga cuando estoy volteando mucho y de hecho sin las patas cuando estoy viendo prácticamente de frente hacia la cámara. Metimos una malla para el rostro siguiendo las recomendaciones de Chris Barbour. Espero estarlo pronunciando bien. Es uno de los creadores que están incluidos en el grupo de Facebook. Si es que no se han metido, voy a incluir la liga en la descripción de este video. O búsquenlo directo en Facebook. Hay un grupo que se llama el Air Studio Creators Discussion Group. Dentro de este grupo, Chris Barbour nos recomendó utilizar un filtro para mejorar la piel del rostro. Ahorita les voy a explicar un poco cómo se utiliza y fue una excelente recomendación. De igual manera les quiero mostrar que en esta ocasión metimos la pared de manera distinta. En el proyecto de Tacos Before Vatos, la pared era tal cual una imagen a la cual más o menos tratamos de ajustar al tamaño de la pantalla. Sin embargo, Omar Juárez nos dijo que hay un problema con esa técnica, especialmente en el iPhone X, dado que el software no alcanza a reconocer exactamente la forma que tiene la pantalla y se mostraban mal los elementos. Por eso en esta ocasión lo metimos a través de un canvas en 2 dimensiones y les quiero mostrar de una vez cómo funciona. Cuando metimos la imagen de la pared azul, nosotros le estábamos diciendo a Air Studio de qué tamaño queríamos que colocara esa pared. Sin embargo, al crear un lienzo en 2 dimensiones, Air Studio nos pregunta qué tamaño queremos que tenga esto. Yo le puedo dar el tamaño de la pantalla completa o incluso del área donde es sensible al toque. El siguiente elemento es un rectángulo que se llama pared. Pared va a tener un modo de relleno para toda la pantalla. Yo le puedo poner que quiero que encaje o que se estire nada más a la altura o que se estire al ancho. En este caso le estoy diciendo que queremos que llene toda la pantalla. Que llene la pantalla completa ¿con qué? Con un material blanco.
A los materiales yo les puedo poner distintos modos de transparencia. En este caso, el material blanco tiene un modo de transparencia de pintura para rostro. Eso hace que se vea como si yo estuviera pintando encima de la cara. Y luego tenemos un segundo lienzo. Dentro de este segundo lienzo metimos el texto de Deal With It. Y ahora la gran ventaja es que yo puedo escoger cualquier otro tamaño de pantalla y automáticamente el texto de Deal With It se va a ir centrando o se va a ir extendiendo en el tamaño de la pantalla como yo lo escoja. Ahora bien, el caso que nos reportó Omar Juárez es con el iPhone X. Con el iPhone X de hecho tuvimos un par de problemas al realizar el lienzo. El lienzo de la pared les voy a mostrar cómo lo teníamos originalmente. Originalmente teníamos X en 0, sus coordenadas en 0 de X y de Y y la escala normal en tamaño 1. Ahora, esto se supone que automáticamente debería de centrarme y rellenar porque tengo en modo de relleno. Tengo en modo de relleno mi color blanco y por tanto debería de llenarme toda la pantalla y parece que lo hace, pero si se dan cuenta, en la parte de abajo hay un espacio que no alcanza a estar cubierto del todo. Y este es un error de Air Studio. De hecho, si lo vemos aquí en la visión en 3D, podemos ver que el recuadro no alcanza a llegar completamente en la parte de abajo y tampoco alcanza a cubrir completamente la parte de arriba. La ventaja es que con un poco de imaginación podemos hacer que la escala, en vez de ser 1, la vamos a incrementar a 1.3 de ancho, 1.3 de alto y vamos a hacer que vaya un poco más a la izquierda con menos 100 píxeles a la izquierda y menos 100 píxeles hacia abajo. Y de esta manera ya está completamente cubierta nuestra imagen y parece ser que todo va a estar bien. Vamos a revisarlo nuevamente con otros tamaños de pantalla y pareciera ser que en todos se va a ver bien nuestra imagen. Muchísimas gracias a Omar Juárez y Chris Barbour por las recomendaciones. Les quiero enseñar. La recomendación que nos hizo Chris Barbour fue meterle al rostro un poco de suavizado de las arrugas para que nos viéramos un poco más jóvenes y lindos. Entonces, lo único que hay que hacer es insertar dentro del rastreador una malla para el rostro y meterle un material. De hecho, el material tal cual es Skin. Yo puedo pedirle que me genere en mi shader, que va a ser Flat, Standard Face o Retouching, y el retoque nos pregunta qué le queremos hacer a la cara para que se viera mejor. Le puedo poner que la piel se vea más suave, más tersa, puedo hacer que los ojos sean un poco más blancos y también puedo hacer que los dientes sean un poco más blancos. Por default los porcentajes están en 70, pero para no exagerar tanto el filtro los vamos a bajar a 50. Si ustedes quieren pueden subirlo a 100 para que se vean con la piel mucho más perfecta. En este caso así lo vamos a dejar nosotros. Nuevamente muchas gracias Omar Juárez y Chris Barbour por sus comentarios. Si recuerdan, en el video pasado les mencioné que utilizando las capas podíamos hacer algunos efectos interesantes. En este caso tenemos dos capas en las cuales están todos nuestros elementos. ¿Por qué los separamos en capas distintas? En la capa de arriba, en la capa 1, yo tengo los lentes y tengo el texto. El problema de tener la pantalla blanca a la misma altura que los lentes y que el texto hace que se estorben unos a otros si los tuviéramos en la misma capa. Les voy a enseñar a lo que me refiero. Si tomo los lentes y en vez de ponerlos en la capa 1 los pongo en la capa 0, alcanzan a ver cómo cuando voltea se desaparecen un poco los lentes. Vamos a ver, creo que aquí tenemos otra que voltea un poco más. Si se dan cuenta, ahí lo pueden apreciar mucho mejor. El problema es que los lentes se están peleando con la capa de la pared y por eso se desaparecen de repente. Por esta razón lo vamos a separar en dos capas
y en la capa 1 vamos a dejar tanto los lentes como el texto, y todos los demás elementos los vamos a mandar al fondo en la otra capa. En la parte de abajo de los activos tenemos el script, el código, y además tenemos un sonido, la canción de Trapper. Vamos a irnos al código de una vez para que veamos cómo funciona. En esta ocasión el código es mucho más cordial. La vez pasada eran 600 líneas de código, ahora nada más son 60. Y lo primero que tenemos es, declaramos nuestra escena y le vamos a meter instrucciones. Las instrucciones es para que salga el mensaje. Sale un mensaje cuando ustedes acaban de activar un filtro que dice abre la boca, cierra los ojos. En este caso nosotros le vamos a pedir al usuario que toque la pantalla para ver la siguiente parte del efecto. Vamos a cargar nuestras texturas, materiales, animación, los elementos reactivos, el toque, y en esta ocasión también vamos a meter audio. Y vamos a declarar algunas constantes. Nuestras constantes van a ser los lentes, que es la textura de los lentes, la opacidad, que la vamos a manejar con el material de los lentes. Una cosa es la textura y otra cosa es el material. Y vamos a tener los lentes como tal, que vamos a pedirle al código que los mueva de repente para arriba y para abajo. Y luego tenemos el texto de deal with it. Luego tenemos el material blanco, que necesitamos que aparezca y desaparezca. Y la música, que nosotros la vamos a estar activando. Cuando empieza el efecto, los lentes están transparentes, no se ven. Tampoco se ve la pared blanca y tampoco se ve el texto. Ahora, si han estado tomando algunos de los tutoriales de Facebook, tradicionalmente cuando yo rastreo un rostro, la transformación de la cámara es X, Y o Z. Pero para este ejercicio lo que vamos a hacer no es rastrear nada más si la cara está arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás o adelante, sino que lo que vamos a estar rastreando es la rotación. La rotación del eje Y, que es izquierda-derecha, y la rotación del eje X, que es arriba y abajo. A mí me interesa saber qué tanto la cara está rotando hacia la derecha, para que mis lentes, si la cara rotó 20 grados a la derecha, yo necesito que los lentes roten 20 grados a la izquierda, contrarrestarlo para que los lentes siempre se vean apuntando hacia la cámara. Le metimos un driver de animación de 2.45 segundos. Eso es el tiempo en el que queremos que los lentes aterricen, que empiezan a bajar y aterricen en la nariz. Va a tardar 2.45 segundos. Y el tiempo que va a durar nuestra música son 10 segundos para que después se pueda reiniciar el efecto. A los lentes los vamos a hacer que se muevan desde 22.4Y hacia arriba a 2.4Y hacia abajo, es decir, que se salgan de la pantalla y luego bajen. Ahora sí vamos a empezar con el código. Lo primero que yo le voy a pedir a Facebook Air Studio es que mis lentes se transformen en su rotación de Y, que su rotación sea reactiva según lo que haya en mi variable de rota Y, que es básicamente rastrear la rotación de la cara. Así que se van a multiplicar por -1. Si mi cara rota 20 grados a la derecha, mis lentes van a rotar menos 20 grados. Menos 20 grados a la derecha, lo cual vendrían siendo 20 grados a la izquierda. Y lo mismo en el eje X. Si mi cara rota 20 grados en el eje X, lo voy a multiplicar por -1 y los lentes van a rotar en el sentido contrario. De esta forma, si ustedes se dan cuenta, cuando la cara de esta persona gira, pueden ver que los lentes están girando junto con la cara. La parte lejana de los lentes se ve más pequeña y la parte cercana es un poco más grande. Y si recordamos el GIF que habíamos visto, los lentes deberían de verse perfectamente alineados hacia el frente. Cuando yo activo el código, pueden ver que los lentes están totalmente alineados hacia el frente. Cuando lo apago, así se ven.
La animación de los lentes está programada a 3 cuadros por segundo y que se relupee. Eso no importa absolutamente para nada en este momento. En el código le vamos a decir exactamente cuándo queremos que salga cada uno de los frames de esta animación. Ahora viene lo feo. Para todos aquellos que son sensibles les advierto, mejor cierren este video. Estamos a punto de ver trigonometría. ¿Por qué vamos a ver trigonometría? Bueno, primero, necesitamos encontrar la forma de calcular que cuando la cara esté volteando totalmente hacia la izquierda, eso sea equivalente a mi frame 5, y cuando esté volteando totalmente a la derecha, eso sea equivalente a mi frame 1. Lo primero que hicimos fue irnos a analizar qué es lo que pasa cuando el rostro se está moviendo. Cuando el rostro se está moviendo, la rotación Y varía. Y el valor máximo al que llega es menos 45 y más 45, o al menos eso fue lo que nos dio la impresión la primera vez que vimos. Eso quiere decir, o al menos nosotros dedujimos, que el rostro puede girar máximo 45 grados a la izquierda y 45 grados a la derecha, lo cual serían 90 grados. Si yo calculo 90 grados, tendría que dividir 90 entre 5 frames, y son 18. Eso quiere decir que cada 18 grados yo estaría poniendo un nuevo frame. Entonces, lo primero que habíamos hecho originalmente no era multiplicar, sino que nosotros estábamos poniendo dividir la cantidad de grados entre 18. Esto nos hacía pensar que si yo tenía un rango de 90 grados, al momento de dividir esos grados entre 18, me iba a dar los 5 frames que tenía la animación. Vamos a hacer la prueba de lo que pasaba originalmente. Si encendemos el código, podemos ver que los lentes en realidad no giran, sino que se quedan en el último frame. ¿Y eso por qué sucedió? No les voy a hacer el cuento largo. Estuvimos unas horas haciendo cálculos entre si eran 45 grados o tal vez 90 grados o tal vez 180 grados completos. Hicimos muchos cálculos distintos tratando de adivinar cómo estaba funcionando Air Studio, hasta que realmente se nos encendió el foco. Si ustedes recuerdan un poco de sus clases de secundario o de preparatoria, recordarán de trigonometría que hay una cosa que se llaman radianes. Si quieren saltarse toda la parte de la trigonometría, den clic en la anotación que va a aparecer o en la descripción del enlace. Un radián equivale a 57.29 grados. Y la cuestión con los radianes es que a los ingenieros realmente les gusta mucho utilizar radianes. Para ingeniería es mucho más fácil realizar cálculos con radianes que con grados, pero en verdad detesto los radianes y los senos, cosenos, tangentes, odio todo esto. Y si ustedes también odian la trigonometría, por favor no se enojen conmigo por todo lo que les voy a explicar. Vayan y busquen a Mark Zuckerberg y a todo su equipo de nerds, amantes de los radianes. Si yo quiero comprar una cámara inmersiva, voy a ir a comprar una cámara de 360 grados. Si llego a la tienda y les pido una cámara de 2pi radianes, no me van a entender absolutamente nada. Paz interior. Les puedo explicar lo que son los radianes. Si ustedes toman un círculo y trazan a partir del centro una línea hasta su circunferencia, esto se conoce como radio. Si ese radio lo estiraran a lo largo de la circunferencia, el punto en el que llega el radio se llama radián, ¿sí? Tiene lógica, es un radio, es un radián. Toman todo este largo del radio, lo pegan a la circunferencia y a donde llega aquí es un radián. Y un radián, como nos lo dijo Google, equivale a 57 grados y pico. Y aparentemente Facebook calcula un radián hacia la izquierda y un radián hacia la derecha. Sería un radián positivo y un radián negativo. Y aquí fue donde tuvimos muchos conflictos, porque la manera como se mide la rotación de Y aquí es en grados. Pero en el código, por alguna razón, al parecer se está midiendo en radianes. La parte positiva, como se los mencionaba, es que realizar cálculos con radianes es mucho más fácil que hacer cálculos con grados. De manera que lo único que tuvimos que hacer es, si Facebook está tomando de -1 a 1 radianes, solamente tenemos dos valores. De manera que
nuestros 5 frames, nuestros 5 cuadros de animación, los vamos a dividir entre 2. 5 entre 2 nos da 2.5. Y por eso vamos a multiplicar por 2.5. Pero no queremos multiplicar menos 1 por 2.5, 0 por 2.5 y 1 por 2.5. Va a ser más fácil si a nuestro valor de la rotación Y, que viene en radianes, le sumamos 1, de manera que en vez de ir de menos 1 a 1, va a ir de 0 a 2. Ahora que ya terminamos de recordar nuestros tiempos de la secundaria o de la prepa con la trigonometría, vamos a terminar de ver el código y qué es lo que vamos a solicitar a Facebook para cuando yo toque la pantalla. Cuando toque la pantalla, el driver se va a reiniciar, es decir, mi contador se va a reiniciar. El sonido, si es que ya lo tenía yo sonando, se va a apagar y le voy a pedir nuevamente que lo inicie. La música va a empezar cuando yo toque la pantalla. El resetter es el que me cuenta 10 segundos. Yo voy a permitir que suene la música durante 10 segundos y le voy a encender la opacidad de los lentes. Van a aparecer mis lentes. Va a desaparecer la pared y el texto blancos. Si es que yo ya los tenía activados y vuelvo a apretar la pantalla, se van a desaparecer de nuevo para reiniciar todo. Y los lentes se van a transformar en su coordenada Y según driver. Driver, recordemos que es 22.4 a 2.4. Y sampler que es durante 2.45 segundos. En 2.45 segundos los lentes van a bajar. Una vez que los lentes hayan bajado por completo, es decir, cuando ya estén tocando la nariz, entonces quiero que se active la pantalla blanca y el texto. Finalmente, cuando la música termine, voy a volver a desaparecer el texto, a desaparecer la pared, a detener la música y a apagar los lentes para que todo esté listo para reiniciar nuevamente. Y ahora sí, para quitarnos el mal sabor de boca de la trigonometría y cerrar con broche de oro, vamos a ver cómo se ve este efecto con un bebé. En la versión final de este filtro que subimos para Mercatecnia, únicamente utilizamos los lentes planos, pero si a ustedes les interesa tener los lentes en tercera dimensión para su proyecto, los pueden descargar en la liga que aparece en la descripción de este video. A cambio, solamente les pedimos, por favor, denle me gusta a este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si es que todavía no lo han hecho y si tienen cualquier duda, por favor, déjenla en los comentarios. Después de todo, recuerden que no existen preguntas tontas, solamente tontos que no preguntan. Boy.